En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Celebramos en acción de gracias al Señor de la Divina Misericordia, intención de Luz Marina Rojas, y oramos por José Noel Serna, intención de María del Pilar Serna. Con estas intenciones y las que ustedes también han traído, vamos a pedirle perdón a Dios de nuestros pecados y participar dignamente de esta Eucaristía. Tú, que destruiste el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. tú que renovaste la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. tú que nos das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifícanos por el sacramento pascual, para que con la ayuda de tu protección, ya que te dignaste renovarnos por el bautismo, produzcamos muchos frutos y alcancemos los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que me hable tu palabra, necesito hoy, Señor, de tu alimento. Desfallezo en la tormenta, clamo por tu amor, que me hable tu palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de juntarse a los discípulos del Señor, pero todos estaban recelosos de él, pues no creían que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se encargó de presentárselo a los apóstoles y les contó cómo había visto Saulo al Señor en el camino de Damasco, lo que el Señor le había dicho y con qué valentía ya en Damasco había difundido el nombre de Jesús. Así pudo Saulo moverse libremente en Jerusalén en compañía de ellos. Difundía valientemente el nombre del Señor y hablaba y discutía con los judíos de habla griega, los cuales
sin embargo, planeaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos lo llevaron a Cesarea y de allí lo hicieron embarcarse para Tarso. Entretanto, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, en Galilea y en Samaria. Iba creciendo, afianzada en el respeto al Señor, y se expandía gracias al aliento que el Espíritu Santo le infundía. Palabra de Dios. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba, ante él se inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá. Hablarán al Señor de la generación futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, no amemos solo con la lengua y de la palabra, sino con obras y con la verdad. Amando así, sabremos que somos de la verdad, y cuando la conciencia nos reproche algo, delante de Dios la convenceremos de que Dios es más grande que la conciencia, porque lo sabe todo. Queridos míos, si la conciencia no nos reprocha nada, podemos acercarnos a Dios con más confianza, guardando nosotros sus mandamientos y haciendo lo que le agrada. Él nos concederá todo cuanto le pidamos. Esto es lo que Dios nos manda, que creamos que Jesucristo es su Hijo y nos amemos los unos a los otros como Él nos lo ordenó. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto.
Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Hay una palabra, un verbo que se repite mucho en el Evangelio de hoy. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa palabra que se repite hoy? Bueno, acá Juliana dijo. ¿Ustedes oyeron el Evangelio? ¿Se oyó bien? ¿Sí se oye bien? Muy bien. Permanecer. Permanecer. Así serán discípulos míos, dice Jesús. Así serán mis seguidores. Así serán cristianos. ¿Cómo son cristianos ustedes? Siguiendo a Jesús. ¿Y cómo se sigue a Jesús? Permaneciendo en Él. Permaneciendo en Él. Porque permaneciendo en Él podemos dar frutos. Entonces Él coloca un ejemplo, una comparación. Habla de la vid y los sarmientos. Diríamos, la rama y el árbol. El árbol y la rama. Y dice, esas ramas dan fruto siempre y cuando estén pegadas al árbol. Porque una rama que se desprende del árbol, ¿qué le pasa? ¿Se seca y da fruto? No, una rama de un árbol, diga, que habla de la vid, pero pongamos cualquier árbol conocido nuestro, de mango. Una rama del árbol de mango se desprende, ¿da frutos? No, se seca, se muere. Entonces Jesús le está diciendo a los que lo están siguiendo, a sus discípulos, oigan, permanezcan en mí y yo en ustedes, como la rama pegada al árbol. Así deben estar ustedes, la rama pegada al árbol. ¿Para qué? Para que den fruto, y su fruto sea bueno, y su fruto sea abundante, y no se vayan a convertir en ramas secas, y no se vayan a convertir en cristianos chamizos. ¿Qué es un chamizo? Una rama seca ahí, ¿lista para qué? Uno usa los chamizos ¿para qué? Para el fuego. Y entonces Jesús dice, oigan, a los discípulos, pilas, no se vayan a convertir en chamizos, en ramas secas, que se las lleva el viento. Una rama la arrastra el viento. No, manténganse en mí, pegaditos a mí, unidos a mí, y yo en ustedes. Así serán discípulos míos. Claro, eso nos hace cristianos. Eso nos hace, óigase bien, creyentes. Porque estamos pegados al árbol. No a cualquier árbol, a Jesús. Y Él nos alimenta.
La rama que está pegada al árbol se alimenta de ese árbol. El cristiano que está pegado de Jesús se alimenta y da frutos. Y entonces tiene el estilo de Jesús. Pueden haber muchos árboles, pero nosotros pertenecemos a la vid. Somos la vid, somos los sarmientos de la vid. Somos las ramas de ese gran árbol llamado Jesús. Por lo tanto, pensemos, estamos pegados a Jesús. ¿Ustedes están pegados a Jesús o están desprendidos de Jesús? ¿Cuántos cristianos hay que se han desprendido de Jesús? Andan como ramas sueltas, se volvieron cristianos chamizos. Así los llamo yo, cristianos chamizos, porque andan sueltos, porque andan secos, porque no dan buenos frutos, porque los arrastra, óigase bien, los arrastra cualquier viento de ideología, porque los arrastra cualquier viento de pensamiento moderno. Entonces hay cristianos que van por todos lados y no piensan como Jesús, y no hablan como Jesús, y no actúan como Jesús. Claro, dicen que son cristianos, pero no, están desprendidos. Y uno se da cuenta cuáles cristianos están desprendidos, despegados del Evangelio y de la enseñanza de Jesús. Diríamos, andan como ruedas sueltas, pero siguiendo el ejemplo del Evangelio, están como ramas sueltas, van para allá. Entonces si el viento sopla para allá van. Si el viento sopla para allá van. Y entonces son de esos cristianos que no están bien agarrados en su fe, de esos cristianos que no están bien cimentados, que no tienen raíces. Están sueltos y los arrastran las ideologías, los arrastran los pensamientos del mundo, las costumbres del mundo, y entonces actúan y piensan como el mundo. Óigase bien, piensan y actúan como el mundo y no como Jesús. Estamos viviendo realidades duras en el mundo a causa del COVID, pero ese no es el único mal. Hay otros males en el mundo entero, males morales que dañan nuestra conducta, dañan y destruyen nuestro pensamiento, y dañan y destruyen nuestra vida. Y Colombia no es ajena a esa realidad, tantos males. Y entonces a mí lo que me sorprende es una cosa, que nuestro país es un país de mayoría cristiana, pero pareciera ser de cristianos desprendidos de Jesús. Y Jesús le está diciendo hoy a los cristianos, oigan, no se desprendan de mí, no se desprendan de mí, sin mí no pueden hacer nada, dice Jesús. Y entonces tenemos gobernantes desprendidos de Jesús, aunque lo citen, aunque mencionen a Dios y a la Virgen, pero muchas veces desprendidos de Jesús. ¿Por qué digo desprendidos? Porque no siguen el Evangelio y entonces gobiernan mal. Tenemos líderes políticos que aunque digan que son cristianos, desprendidos de Jesús, porque solo están buscando sus intereses, están buscando ventajas. Muchos de esos deben estar contentísimos con lo que está pasando ahora, porque piensan que les están sumando a ellos. Entonces tenemos también ciudadanos desprendidos de Jesús, siguiendo estilos distintos a Jesús. Y oigan, me sorprende eso.
en un país de cristianos. Y entonces pienso en el contexto actual de nuestra historia. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús hoy en Colombia? ¿Qué hubiera hecho Jesús hoy en Colombia frente a las injusticias o frente a algo que podría ser injusto para los pobres, para los vulnerables? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús hoy? Si hubiera visto las noticias de Colombia y dicen, oigan, va a haber una reforma tributaria y entre los artículos hay algunos, porque no eran todos, algunos que van a subir el IVA, que a propósito, todos los gobiernos lo han subido, el anterior también subió, 16 a 19. Y no estoy diciendo que esté bien, y no estoy diciendo que lo hagan, ojo con eso. Pero ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Hubiera salido con espada a destruir? ¿Hubiera salido con sus palabras a insultar? ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Ustedes qué piensan que hubiera hecho Jesús? ¿Se hubiera quedado callado? ¿Hubiera sido pasivo e inerte? Pues no, si nosotros leemos el Evangelio, Jesús en ese momento de la historia revolucionó, denunció el mal, la injusticia. Es más, la gente se armó contra él. Oiga, la gente se armó contra Jesús, soliviantados por las autoridades de la época o por los líderes religiosos y políticos de la época, Anás, Caifás, el Sanedrín y otros. El pueblo se soliviantó. Pero ¿qué hizo Jesús? Donde había injusticia, habló del amor. Donde había odio, habló del perdón. Donde había sufrimiento, Jesús llegó a sanar, no a causar más sufrimiento. Jesús llegó a levantar al caído, no a tumbarlo más. Jesús llegó donde había muerte, a dar vida. Jesús llegó a solucionar. Óigase bien, Jesús llegó a solucionar. No llegó a empeorar la cosa, no llegó a dañar la situación. Ese es el estilo de Jesús. Y entonces los cristianos, ¿cuál estilo tenemos que seguir? El del mundo, el de esos líderes políticos, el de esas ideologías como el de la guerrilla. ¿Recuerdan la guerrilla? ¿Qué hacía? Dizque defendiendo el pueblo. ¿Se acuerdan qué hacía? Dizque luchando por la justicia de los pueblos. ¿Qué hacía? Secuestraba, ponía bombas, atentaba contra el mismo pueblo. Pero se justificaban diciendo, no, es que estamos luchando por el pueblo, estamos buscando los derechos de los pueblos. Pero estaban con el método equivocado. Jesús nos enseñó, sí, a defender los derechos, sí, a vivir con dignidad, sí, a vivir bien. Pero los cristianos que permanecemos unidos a Él, debemos seguir el modelo. ¿El modelo de quién? ¿El modelo de quién? De Jesús. Por eso la pregunta que yo le hago a cada católico, a cada discípulo de Jesús hoy: ¿qué hubiera hecho Jesús hoy? ¿Qué hubiera hecho Jesús frente a una injusticia, a un tema de impuestos? ¿Qué hubiera hecho Jesús hoy? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? Salir a vulnerar derechos de otros. Jesús defendió los derechos y transformó la historia.
Y frente a las injusticias, óigase bien, frente a las injusticias, Jesús obró con justicia, porque frente a las injusticias no se puede obrar con injusticia, porque saldría peor el remedio que la enfermedad. Frente a la injusticia, Jesús obró con justicia. Frente a la oscuridad, Jesús puso luz. Frente a la maldad, Jesús puso el bien. Ese es el estilo de Jesús. Pero pareciera que hay muchos discípulos de Jesús en esta Colombia que no están siguiendo, y pareciera que no creyéramos en el poder de la oración. No, dirán algunos, es que esto no se resuelve rezando, es que esto no se resuelve con amor. Entonces estamos diciendo que el método de Jesús no sirvió. Estamos diciendo que Jesús no sirvió y nos falta fe. Y pareciéramos no discípulos de Jesús, sino discípulos de esos pensamientos y de esos estilos y de esas ideologías. Recuerden ustedes una injusticia muy grande, que se cometió contra el mismo Jesús. Él estaba en el monte de Getsemaní, estaba orando, luego de la cena. ¿Recuerdan esa cena? Estaba allí orando. Y llegaron los soldados a cogerlo preso. Él no era ningún bandido, estaba rezando, no estaba haciéndole daño a nadie, no estaba obstruyendo vías, nada, no estaba colocando impuestos, nada, estaba orando y había hecho el bien en su paso por Galilea. Llegaron los soldados a cogerlo preso, y entonces uno de los seguidores de Jesús, Pedro, sacó la espada y le alcanzó a cortar la oreja a uno de los soldados. ¿Recuerdan esa escena? ¿La vieron? ¿Y Jesús qué dijo? Guarda la espada, porque el que espada hiere, a espada muere. Guarda la espada, porque el método de Jesús no es responder con la espada, es responder con la vida, con el testimonio de vida. Queremos acabar la corrupción de este país, sí, pero es que aquí los corruptos no son solamente los presidentes, los gobernadores y los alcaldes, muchas veces. Aquí los ciudadanos también lo somos. Aquí queremos acabar con la injusticia de arriba, pero abajo también somos injustos. Tenemos que comenzar cambiando nosotros y seguir el estilo de ¿quién? ¿El estilo de quién? De Jesús. Hay que defender derechos, pero sin acabar otros derechos. Y alguien podría postrarme en una escena de Jesús, porque la he visto en las redes, para justificar el mal. Padre, pero es que Jesús entró al templo y sacó a todo el mundo allí. Ojo, Jesús no vulneró derechos allí. Jesús puso las cosas en su sitio, en su lugar. Mi casa es casa de oración. Él allí no vulneró derechos de nadie, porque los que estaban allí no tenían derecho a estar usurpando un lugar sagrado. Y lo que hizo Jesús fue poner las cosas en su sitio. Hermanos, este evangelio de hoy es una invitación sincera a que como discípulos de Él, de Jesús, permanezcamos con Él, permanezcamos en Él y permanezcamos para Él. Como bellamente lo decimos
en una oración de la misa, por Cristo, con Él y en Él, que permanezcamos, que no nos separemos de Jesús, que no nos apartemos de Él, de su palabra, y que sigamos el estilo de Jesús. ¿Ustedes creen? ¿Creen en Jesús? ¿Creen en el estilo de Jesús? ¿Creen o no creen? Entonces hagamos el estilo. Padre, eso no se resuelve así. Entonces estás dudando. Jesús transformó la historia de la humanidad. Jesús transformó la historia de la humanidad, pero no levantó la mano contra nadie. Alzó la voz, le dijo a los fariseos hipócritas, sí, pero no dañó a nadie. Protestó en su época, protestó, pero no dañó a nadie. Sigamos el estilo de Jesús. Padre, eso no se resuelve así, rezando. Sí se resuelve. Y por eso les reitero la invitación que también el Papa nos ha hecho, con el motivo de la pandemia, del COVID, pero también con el motivo de pandemias que dañan al hombre, al ser humano. Recemos, ¿sí? Permanezcamos, vamos a pegarnos, católicos, vamos a pegarnos. A mí me hubiera gustado, no ahora en pandemia, porque nosotros sí tenemos que ser responsables. Yo pienso en los líderes que convocan estas marchas. ¿Dónde están esos líderes sentados? ¿Dónde están? Los líderes de arriba, ¿dónde están? ¿Ustedes creen que están trasnochados en una calle, en una carretera? Allá, manejando así como gobernantes mandan a los soldados a que pongan el pecho, también los otros del otro lado también mandan, y la gente dejándose utilizar. Hermanos, pidamos para que los colombianos que somos seguidores de Jesús, para que los colombianos que somos cristianos permanezcamos unidos a Jesús y dar buenos frutos, no malos frutos, buenos frutos, y que esta Colombia sea una Colombia donde vivamos en paz, donde vivamos en justicia, donde vivamos unidos, pero una Colombia donde vivamos en fe en Jesucristo. ¿Creemos en esta palabra o no creemos? ¿Creemos en la palabra de Dios o creemos en la palabra de los hombres, que nos insta a la violencia? ¿O creemos en la palabra de Dios que nos insta al amor? ¿En cuál palabra creemos? Pues que hoy renovemos nuestra fe, mis queridos hermanos. Ayudemos a transformar con nuestra oración, e insisto, ayudemos a transformar con nuestro testimonio de vida este país, cada uno como cristiano, cada uno como ciudadano. Vamos a sumar en la solución, no vamos a empeorar, vamos a solucionar, y hagámoslo con el método de Jesús. Que así sea. Vamos a confesar la fe. Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que padeció, que murió y que resucitó. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Digan, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos alegramos de profesar
en Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a unirnos a las peticiones diciendo: oh Señor, escucha y ten piedad. Para que el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas tengan el Espíritu de Cristo y sepan transmitir con fidelidad el mensaje renovador de su muerte y resurrección, roguemos al Señor. Para que Cristo, piedra angular del edificio, ilumine con el anuncio evangélico a los pueblos que aún desconocen la buena nueva de su evangelio, roguemos al Señor. Para que Cristo, estrella luciente de la mañana, seque las lágrimas de los que lloran y aleje las penas de los que sufren, roguemos al Señor. Que la paz del resucitado arraigue con fuerza en el mundo y potenciemos entre todos la acogida, el perdón y la reconciliación, roguemos al Señor. Para que los aquí reunidos experimentemos en nuestras vidas la fuerza de Cristo resucitado y llevemos por el amor y el perdón su alegre noticia al mundo que nos rodea, roguemos al Señor. Toma, Señor, la oración que esta comunidad te presenta, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pero hermanos, para que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos hiciste partícipe de tu divinidad por el venerable intercambio de ese sacrificio, concédenos que así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es digno y justo. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo.
pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo, inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso, el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, José Noel Cerda, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, recibe las intenciones de Luz Marina Rojas, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Como hijos de Dios, como hermanos, como creyentes, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias te doy, Señor Dios Padre Todopoderoso, porque a pesar de mi indignidad y solo por tu misericordia, has querido admitirme a la participación del sacratísimo cuerpo de tu unigénito Hijo. Te suplico, Padre clementísimo, que esta sagrada comunión no sea para mi alma ocasión de castigo, sino intercesión saludable para el perdón, que sea armadura para mi fe, escudo para mi buena voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis carnales apetitos y aumento de caridad, paciencia, verdadera humildad y de todas las virtudes. Sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme defensa contra todos los enemigos visibles e invisibles, serenidad en las tentaciones, perpetua unión contigo solo, mi verdadero Dios y Señor, y sello feliz de mi dichosa muerte. Amén.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Quiero hacerles unas invitaciones. Mañana 3 de mayo, día de la Santa Cruz, ¿lo recuerdan? La misa común y corriente a las 10, pero todos los que quieran rezar los 1000 Jesús, lo vamos a rezar a las 3 de la tarde, acá en el templo. Repito, todos los que quieran rezar los 1000 Jesús, los invito mañana a las 3 de la tarde. La misa a las 10 y todos los días, terminada la misa, el Santo Rosario. Ya saben, todos los días Santo Rosario. Y recuerden la invitación que les hice. Todos ustedes, los que están aquí en la transmisión y aquí en el templo, van a organizar en la cuadra donde viven, van a organizar a los vecinos, van a tomar el liderazgo para que en la cuadra, en la calle, cada familia pone una velita, arman un altar y todas las noches rezan el rosario durante el mes de mayo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buen domingo para todos.